Bueno, familia, hoy les quiero comentar sobre el día que me censuraron. Me censuraron o me banearon, o quizás les debería llamar a este video el video que grabé y que todavía estoy esperando que se publique. Les voy a contar brevemente de qué se trata esto. Hace ya aproximadamente, yo diría que 2 años atrás, cuando mi canal estaba en auge, no este, el otro canal que tengo, me contacta una universidad de México. Ustedes de esto conocen más que yo porque sé que tengo muchos seguidores de México y que hay muchas personas que viven en México que me están viendo ahora mismo. Y en ese momento se estaba haciendo un evento en esa universidad donde había muchos invitados. Mayormente las ponencias se estaban haciendo en directo, en un teatro o en un local que estaban dando conferencias frente a un público. ¿Qué pasa? Que en este caso se tiene que hacer de manera virtual, como me lo explicaron a mí, porque en Cuba la conexión a internet era extremadamente lenta. De hecho, sigue siendo extremadamente lenta. Eso lo sabemos nosotros, que cada vez que tenemos que subir un video nos tardamos bastante tiempo y a veces hasta se reinicia la subida. La cosa es que me contactaron a través de Instagram. Se iba a hablar sobre la importancia del prestigio y de decir la verdad en las redes sociales, de no dar información falsa. Si mal no recuerdo, éramos 3 personas que íbamos a participar y una moderadora. La verdad que yo no había visto bien los perfiles de los otros participantes, pero después cuando ya estoy en la directa, bueno, no es una directa como tal, esto se grabó a través de Google Meet. Se grabó como una videoconferencia entre 4 personas ahí y se nos fueron haciendo preguntas a cada uno sobre el tema, ¿no? Sobre la veracidad de la información que uno tiene que dar en redes sociales para mantener el prestigio. Yo empecé a notar algo raro en el look de los participantes. Una de las muchachas tenía el pelo, no recuerdo de qué color, me parece que era color azul o algo así parecido. Y el otro participante varón que había, además de mí, hacía un contenido un poco extraño. No recuerdo ni su nombre, porque tenía varios nombres en redes sociales diferentes en dependencia de la red en la que fuera, pero logré encontrar su perfil en YouTube. Y este es el contenido que hace. Vamos a hacer waffles, un desayuno típico y comida nocturna en Estados Unidos. Una taza de mezcla para hotcakes, 3 cuartos de una taza de leche licuada con medio plato, poquito de vainilla, mantequilla dorada, un huevito. Cuando ya está caliente le ponemos mantequilla, mezclamos los ingredientes. Pon la mezcla en el mero centro de la waflera y ahora esperamos. ¿Sabías que el FBI paga informantes para hacer cargos falsos contra los musulmanes? O sea, básicamente lo que yo entendí es que era un muchacho que vive en Estados Unidos y que critica a Estados Unidos. Critica el capitalismo. Y yo decía, bueno, pero si critica el capitalismo, ¿por qué no se va a vivir a un país socialista? A mí la verdad es que me preguntaron 2 veces solamente. Creo que a cada uno. En una de esas preguntas el muchacho empezó a hablar de 243 medidas impuestas por Donald Trump y de bloqueo y no sé qué y no sé cuánto, y yo dije, bueno, este gringo tiene un problema con la lengua española, ¿no? Porque no sabe diferenciar lo que es bloqueo de embargo y sanciones, que son 3 cosas diferentes. El asunto es que cuando a mí me preguntaron sobre la veracidad de lo que uno dice y cómo uno lo dice, que yo hablé sobre los médicos cubanos que cobraban $25 al mes, todo el mundo abrió los ojos, se puso serio, vaya, como si fuera algo que estuviera prohibido decirlo, no sé, o que no encajaba ahí, y realmente estaba relacionado con la verdad y con lo que uno dice en redes sociales, ¿no? Porque uno en redes sociales no debe decir mentiras. Entonces es incorrecto decir que en Cuba un médico es feliz cuando está ganando $25 al mes. Ahí fue cuando todo el mundo abrió los ojos. Y es que esto es una realidad. A día de hoy los médicos en Cuba no cobran ni siquiera $25 al mes. Porque recuerden que los salarios se han mantenido más o menos ahí estable. Y el dólar, aunque sube y baja cada día, sube más que lo que baja. Parece que esto a la gente de la universidad no le agradó
y me dijeron que iban a enviarme el enlace para ver el video en YouTube. Y lo cierto es que hoy estamos en el 2024, estamos en el mes de julio y todavía estoy esperando el enlace ese. Que conste que yo insistí para que me mandaran el enlace porque yo quería ver el video, quería hacer una video reacción al video en el que yo participé. No tuve respuesta. Nuevamente, todavía lo sigo esperando. Esto pasó en una época en que, como les decía, aquel canal estaba en crecimiento. Me parece que ya yo pasaba de los 100.000 seguidores por ahí. Y el canal iba bien. Yo me sentía muy bien con el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Todavía no estaba viajando tanto por las provincias. Había ido a uno que otro lugar. Pero me sentía muy bien con lo que estaba haciendo. Y digo me sentía porque tengo que reconocer que cuando empecé a viajar por las provincias y empecé a ver que en las provincias se vivía peor que en La Habana en cuanto a calidad de vida. Pero en cuanto a limpieza y organización y ese tipo de cosas, sí debo decir que en las provincias están mejor que La Habana. La Habana realmente es un caos. Me sentí emocionado cuando me contactaron porque era una manera de reconocer el trabajo que estaba haciendo, ¿eh? Y la verdad tenía las expectativas de llegarle a un público más amplio en México. Un país que me gusta mucho porque realmente estamos ahí mismo y ustedes saben que yo me dedicaba anteriormente a rentar extranjeros en mi casa y muchos de los clientes que yo tenía eran mexicanos. La verdad que me sentí muy mal después cuando me di cuenta que la participación que yo había tenido en ese evento de la Universidad Mexicana no iba a ser publicada, cuando me di cuenta que había sido censurado, que había dedicado un tiempo de preparación para esa videoconferencia para nada, que iba a ser desperdiciado mi tiempo. Me sentí mal de saber que la verdad iba a ser censurada. Y esto es interesante porque a veces la verdad es una mentira que se repite tantas veces que se convierte en verdad. Como la famosa felicidad, donde en Cuba todos son felices y bailan en las calles. Familia, nada, quería compartir con ustedes esta historia. Lo cierto es que tenía una espinita clavada en la garganta y qué mejor que desahogarme con ustedes, para leer sus puntos de vista en los comentarios. De cualquier manera, fue una experiencia, como yo digo, interesante. Bueno, nada, los quiero. Voy a leer sus comentarios. Recuerden dejar un like, compartir este video con sus amigos y familiares y más todavía si son de México. Porque la verdad que ese era el objetivo de esta videoconferencia que nunca salió al aire. Nada, nos vemos la próxima semana en un video muy interesante. Vamos a estar hablando de un tema de vital importancia en Cuba, la vivienda.